Tenemos la habitual mesa política de Hernán Pudú y también nos acompaña hoy Sergio Falcieri, trabajador de Volkswagen y legislador del PTS, candidato a legislador por el PTS en el Frente de Izquierda. Con ellos vamos a conversar. Así es, candidato a legislador y bueno, primero, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están? Muy buenas. Justamente, bueno, decimos candidato a legislador y te hemos invitado para que nos cuentes un poco, bueno, cuál es la idea, qué ideas quieren expresar con tu candidatura, cuál es tu trayectoria. Está bien, primero para conocernos, ¿no? Yo hace 20 años que trabajo en Volkswagen, ¿no? Un periodo en Córdoba desde el año 2003. Desde el año, bueno, 20 años, yo tengo una familia con un pibe ya bastante grande, 24 años. En el año 2004 a mí me eligieron como delegado y a partir de ahí empezamos a hacer una construcción con otros compañeros de una oposición dentro del ESMATA que viene peleando sistemáticamente, en primer lugar, para que las cosas se decidan en la asamblea, para que se pueda expresar la democracia sindical dentro de las fábricas, cosa que no pasa. Una pelea grande que hemos dado hasta el año 2012, donde por un fraude nos dan perdida la elección cuando nosotros ganamos la elección. Un fraude promovido por parte de la conducción del ESMATA. Claro, por la conducción de Omar Dragún y Pescado Miranda, que es el representante de Volkswagen, dentro del ESMATA, de la Comisión Ejecutiva del ESMATA, ¿no? Desde ese momento venimos dando una pelea sistemática, tanto en Volkswagen como en otras empresas, para construir una oposición que responda a los trabajadores y no a gobiernos o partidos políticos que representan a las patronales, ¿no? Porque acá en Córdoba, por ejemplo, la conducción de Omar Dragún es íntima del gallego José Manuel de la Sota. A nivel nacional, Piñanelli es el principal soldado dentro de la CGT oficialista de Cristina de Kirchner. Ambos sectores, podemos decir que uno porque le pone techos a las paritarias, como es Cristina de Kirchner, la presidenta, otro como es José Manuel de la Sota, que nunca lo vimos del lado de un reclamo de trabajadores, sea mecánico, sea metalúrgico, ¿no? Nunca lo hemos visto, al contrario, han subsidiado a las empresas, viven subsidiándolas, garantizan sus ganancias y sus legisladores y sus leyes son todas leyes perjudiciales para los trabajadores. Impuesto a la ganancia podemos hablar nacionalmente, provincialmente podemos decir que ante los despidos y las suspensiones no movieron un solo dedo para disciplinar a las empresas que reciben millones de subsidios. Entonces, toda esa situación me llevó, ¿no?, a mí y a otros compañeros a pensar en que la pelea no la podemos dar solamente en el terreno sindical. O sea, nosotros venimos hace años peleándola y vamos a seguir peleándola. Pero hace falta que el conjunto de la población empiece a enterarse de estos chanchullos. O sea, ¿qué significa? Que las empresas que dicen que son las generadoras de puestos de trabajo, las que traen el bienestar, en realidad lo que hacen es producir cada vez más, con menos gente, ¿no?, y empobrecer relativamente a los trabajadores. Hoy los trabajadores del ESMATA, por ejemplo, están recibiendo un 5% trimestral promedio de aumento salarial cuando las empresas hacen cada vez más cajas, ¿no? Muchos aducen crisis económica. Brasil está mal, pero ayer le decíamos justamente en una asamblea a la conducción sindical que hace años que vienen diciendo que hay crisis económica, pero cada vez salen más cajas de velocidad de la punta de línea. Entonces, ¿de qué crisis nos están hablando? La crisis es la nuestra, que nuestro salario hoy, un trabajador de Volkswagen que ingresa, nos llega a los 11.000 pesos de bolsillo, si ingresara. Vos recién te referías a la alianza, por ejemplo, de dirigentes como Dragún con el gobierno provincial que se ha visto directamente representada en que viene a ser el ministro de Trabajo del gobierno, ¿no? Y distintos casos también de dirigentes sindicales que también actúan en política. Claro, fíjate vos, todos dicen el movimiento obrero organizado, o sea, la CGT de Dragún, tiene que tener sus puestos dentro de la legislatura cordobesa y dentro del Parlamento Nacional. Ahora, la realidad es que viene teniendo sus puestos, porque Dragún primero fue el candidato a diputado que después, porque no le dio la cantidad de votos suficiente, bajó la lista. Después, Piem, el secretario general de los estatales, es legislador hace tiempo y segundo de la CGT de Dragún. Va a volver a hacerlo. Y se postula nuevamente. Y la Bustos también, ¿no? Del sindicato de gráficos, va a ser por parte de Unión por Córdoba. Mauricio Sailen, ¿no? Va candidato en las listas kirchneristas. Del SURBAC, ¿no? De Del recolector de SURBAC, residuos. Es del sindicato de recolectores, ¿no? Hay expresiones de los sindicatos, pero no de las bases trabajadoras, no las hay esas expresiones, porque
sufre el rechazo de la mayoría de los trabajadores que si pudieran votar libremente lo sacarían. Lo mismo Dragún o Brito, que es su ministro de Trabajo del sindicato de Canillitas, que si pudieran hacer elecciones limpias, las bases no les darían el apoyo porque lo único que hacen es predicar que hay crisis y mantener salarios que cada vez van perdiendo más con la inflación. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿No? Necesitamos voces de los trabajadores que estén presentes en la legislatura para poder decir cuáles son los reclamos obreros y populares. Mira, los trabajadores de la UOM, todo el mundo, Caló les prometió 32%, firmó por un 27% por órdenes de Cristina. Todas las bases de los trabajadores, las bases están totalmente disconformes, pero las expresiones gremiales, o sea, tanto Urbano, el secretario general, como Saavedra, el opositor, ninguno dice, no, este acuerdo no lo queremos, hagamos un plan de lucha. Ni siquiera dicen este acuerdo es una porquería, porque un trabajador metalúrgico, según ellos, pasa a ganar 8.000 pesos cuando la canasta básica está arriba de 12. Y no lo digo yo, lo dice la CTA oficialista, la CTA Yasky. Entonces, ¿quién va a levantar la voz de los trabajadores que no tienen convenio? ¿Quién va a levantar la voz de los trabajadores de la alimentación, metalúrgicos, empleadas domésticas? Hasta ahora nadie, porque los que están dirigen los sindicatos y están rechazados por sus bases, aunque no tengan una expresión hoy sindical para cambiarla o una expresión política. Nosotros le queremos dar una expresión política. Eso es el Frente de Izquierda. En ese sentido, mi candidatura al legislador tiene ese contenido. Por eso vamos a tratar de llevar la voz de los trabajadores, de los jóvenes sin trabajo, de los trabajadores precarizados, de los sindicatos industriales, de los precarios estatales, porque está lleno de monotributistas, por ejemplo, y contratados de años en la administración pública con precariedad laboral. Esas voces las queremos llevar nosotros a la legislatura y si no entramos, la queremos llevar hasta el último rincón de la Córdoba Obrera y Popular, ¿no? Porque no la escuchamos ni en el Frente para la Victoria, ni en la Unión por Córdoba, ni en la Alianza, ni hablar de la Alianza de Radicales, de juecistas y del Partido Juez. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo más para... Disculpame. Luis Juez llevó como diputado nacional a Memelino, gerente de Volkswagen, ¿no? Después llevaron a un gerente, no recuerdo el nombre, también como legislador, ¿no? En las listas de la Fiat. Entonces, Bischoff. Estamos hablando de elecciones pasadas. Las elecciones pasadas. Estamos hablando de la tradición. No, ¿cuándo van a estar los trabajadores de base expresados? Bueno, mi candidatura va en ese sentido. Está bien. Hernán, bueno, para meternos en el tema paritarias, estamos en medio del paro bancario, a los aceiteros le vetó el gobierno el aumento del 36%. Contanos un poco cuál es el panorama de cara al paro del 9 de junio. Bueno, en el escenario político son esas las grandes discusiones que hay, en un sentido además de lo electoral, obviamente, el hecho de que por un lado hay un paro nacional anunciado para el 9 de junio y entre medio lo que se viene destacando enormemente es la enorme huelga de los trabajadores aceiteros en el puerto de Rosario. Recordemos que es una huelga que lleva 23 días, ¿no? Sí, 23 o 24 días, sí, ya lleva la huelga, digo. Independientemente de que estén nuestros televidentes todos al tanto de esta huelga o no, lo que seguramente va a tener una influencia muy grande, ¿por qué? Porque hay una discusión enorme sobre si paritarias con techo o sin techo. Digo enorme en un sentido porque incluso hasta el gobierno dice que es con techo y lo defienden, digamos. Entonces, el otro día estuve en un programa televisivo y decían, ¿es con techo o sin techo? Una discusión que está saldada ya, no solamente porque los aceiteros quisieron o pelean por un aumento de un 42%, lograron un acuerdo con los empresarios del 36% y ese aumento se lo vetó el gobierno, sino también porque, como decía recién, el gobierno mismo dice que hay que ponerle un techo a las paritarias y es la vía por la cual están pasando hoy, digamos, ya un ajuste, no solamente por la carga de la inflación del año pasado, que se sigue comiendo parte del salario actual de los trabajadores, sino porque insisten en esta línea de que los trabajadores no recuperen vía paritaria su poder adquisitivo, ¿no? del salario. Entonces hay un ajuste en curso. Y es muy importante esta huelga justamente porque entre la realidad que tenemos hoy y el futuro paro del 9 de junio, existe la posibilidad de que un sector muy importante rompa el techo salarial en el marco de que quedan muchas paritarias con sindicatos poderosos, por hablar de la alimentación, por hablar de camioneros, entre otros, etcétera. El ESMATA después puede
plantear él, los acuerdos que tienen permanentemente, ¿no? Que son trimestrales, etcétera, que ya están pasando, ¿no es cierto? Son a la baja, hay mucho descontento en el ESMATA también, no solamente en la UOM. Entonces es una discusión que no es sindical, sino que es una discusión política, porque a partir del desarrollo llamamos a todos los televidentes a seguir el desarrollo de la enorme huelga que están llevando adelante los aceiteros, que pelean por un salario mínimo vital y móvil, o sea que el trabajador que menos gane alrededor de 15.000, 14.000, 15.000 pesos. Es decir, que no es solamente están representados los trabajadores de ese puerto, que es riquísimo. Es decir, los otros días escuchaba a uno de los abogados, a un abogado de los aceiteros, un representante de los aceiteros, que decía que desde el punto de vista del costo que tiene el salario para estas empresas, representa el 1.8%, es decir, que ellos mismos decían, estamos peleando por un salario mínimo, pero podríamos pelear por mucho más porque tienen espalda para ganar eso. Ahora, esos ganan esto. Ahora hay empresas aquí en Córdoba, en La Rioja, en distintos lugares que son pequeñas, etcétera. Entonces una pelea que trata no solamente de que los que están en lugares donde se gana mucho ganen bien y dejar de lado a los trabajadores de las pequeñas empresas. Una lucha muy O sea, de elevar el piso salarial del conjunto de los trabajadores de esa actividad. Así es. Y bueno, y esto va a tener repercusión en el resto de los gremios y en el pronunciamiento político seguramente que va a haber el 9 de junio. Y después otro hecho importante que no está teniendo una repercusión que debería tener en los medios es lo que está pasando. Los televidentes recordarán que el año pasado hablamos mucho de la principal huelga, que fue la de Lear, de los trabajadores del autopartista Lear. Otra vez se les mata. Acá podemos charlar un poco con Sergio, que algo conocemos del tema. Ustedes saben que hubo despidos, ustedes saben que la empresa como la patronal hicieron todo lo posible para dejar 240 familias en la calle. Finalmente hubo 60 reincorporados y hoy sigue habiendo trabajadores reincorporados por la vía judicial con fallo de la justicia. Bueno, lo que quería contar es el caso de un trabajador que se llama, González es el apellido, no me acuerdo el nombre, que tuvo una resolución para que vuelva a trabajar. Volvió a trabajar y está siendo hostigado, insultado. Sí, tenemos la foto, del trabajador reinstalado en Lear. Bueno, sigo, mientras la busca la producción, y está siendo hostigado, ahí vemos, al punto de que un miembro de la patota de Pignarelli, que es, como decía Sergio recién, quien dirige el ESMATA Buenos Aires, lo cortagió con un cúter. Sí, sí. Es decir, ¿están buscando realmente un nuevo Mariano Ferreira? Es la pregunta. Bueno, esto no está saliendo en todos los medios, pero es un hecho... Fueron las declaraciones de De Petri, justamente eso que acaba de decir, que están buscando con el paro un nuevo Mariano Ferreira. Así es, a eso vamos después, pero lo que yo quería remarcar es que este trabajador fue a la justicia. La jueza Arroyo Salgado dictaminó que los patoteros, que son como 10, 15 o 20, no recuerdo bien, no se pueden acercar, tienen prohibido acercarse a este trabajador. Bueno, ¿qué hizo la conducción gremial de Pignarelli junto con la patronal? Un lockout. Hay paro de 10 días porque la justicia falló a favor de este compañero y porque les dijo a los patoteros no se pueden acercar a este trabajador. Bueno, un hecho insólito. O sea, estamos hablando de un paro avalado por la empresa. Avalado por la empresa, sí. Convocado conjuntamente por el sindicato y por la empresa, abiertamente en defensa del accionar de esta patota sindical. Bueno, recuerda el caso Mariano Ferreira, ¿no? También, en donde la patota ferroviaria también salió a hacer un paro en defensa de Pedraza. Hicieron un paro en defensa de Pedraza y los asesinos materiales del asesinato de Mariano Ferreira. Bueno, un hecho insólito, digo. Esto para mí revalida lo que recién planteaba Sergio de la importancia, ¿no? También porque en un gremio tan difícil, que es el corazón en un sentido del modelo, como dice el oficialismo, la industria automotriz, que tiene gremios completamente totalitarios con estos métodos. Entonces, desde ese punto de vista, para nosotros es buenísimo que Sergio se sume a esta pelea en el frente de izquierda por mostrar, en este caso, lo que hace un gremio así de totalitario como el ESMATA y lo que decía él recién, cómo
justamente luchar porque los representantes políticos, los trabajadores, seamos los que realmente estamos a favor de los trabajadores con las asambleas, etc. Ahora, justamente lo que decía recién Luis, que en el marco de este accionar de parte del ESMATA, que es un claro aliado del gobierno nacional, De Petris salió en el marco de cuestionar el paro que se está convocando para el 9 de junio, a decir que es un paro que busca un nuevo Mariano Ferreira, ¿no? Cuando claramente vemos que es la patota aliada del gobierno la que lo está buscando, ¿no? Claro, bueno, es insólito porque mientras De Petris dice eso, buscan un nuevo Mariano Ferreira, no sé, habría que avisarle que sus propios sindicalistas amigos es lo que están buscando. Leí un reportaje a este compañero que decía algo así como De Petris anuncia y el ESMATA lo ejecuta. Es decir, mientras De Petris sale a decir, ojo, que puede haber un Mariano Ferreira, el ESMATA toma la posta y dice, sí, esta es la nuestra. Bueno, eso es lo que estamos viendo. Bueno, hay muchas cosas, digamos, en juego en esta situación, ¿no? Y este intento por parte del gobierno de embarrar la cancha de cara al paro del 9 de junio, ¿cómo lo ven? ¿Cómo se prepara el paro? ¿Qué está planteando la izquierda frente al paro? ¿Querés decir algo tú? Mira, nosotros lo que estamos viendo es, primero, como los anteriores paros, que no alcanza con hacer un paro pasivo que no sea parte de un plan de lucha. En segundo lugar, se tienen que expresar las bases, ¿no? Con piquetes, porque hay muchos sectores que están de acuerdo con el paro, pero no están representados, o están representados en la central sindical oficialista que lo convoca, ¿no? En ese aspecto, el paro no puede ser un paro pasivo como habla Maturano, por ejemplo, en los medios, diciendo que se va a juntar con la izquierda para evitar los piquetes. Dirigente ferroviario, Maturano. Maturano es el dirigente de la fraternidad, los maquinistas, ¿no? Nosotros estamos en total desacuerdo en eso. Primero hacen falta asambleas, porque los paros los construyen y los llevan adelante los trabajadores, y no los dirigentes sindicales que tienen una muy buena situación económica, ¿no? En segundo lugar, esas asambleas tienen que tomar los reclamos del conjunto de la población, porque hay muchos sectores que están precarizados y no tienen sindicato. Y son los que más sufren las consecuencias del plan económico. Está el sector alto que sufre, y que sufrimos muchos de nosotros, el impuesto a las ganancias, ¿no? Que es un impuesto al salario. Pero hay muchos sectores que viven con 5.000, la mitad de la clase obrera vive con 5.000 pesos. No puede ser que ese sector sea un invitado de piedra en este reclamo, porque es el que está más sufriendo las consecuencias de la inflación y del plan económico. Ni hablar del 30%, 34% negro. Por eso está negro, que no está sindicalizado ni nada. Claro, que está dentro de ese 50% que ganan 5.000 pesos. Ni hablar de los desocupados, los que viven de asignaciones familiares, de asignaciones universales, ¿no? Que es gente que no consigue trabajo. Y los jubilados, promedio 3.800 pesos, el 80%. Por eso, en ese sentido, el paro, hoy más que nunca, paro general, pero plan de lucha y un paro activo, ¿no? No solamente lo que dicen ellos, una marcha, movilización a Plaza de Mayo, sino en cada plaza, en cada vía importante de la Argentina, tienen que expresarse los trabajadores y el pueblo, demostrando de que se dice, basta este plan que está sumergiendo con la inflación a cada vez más sectores de la población en la miseria. ¿Te puedo agregar una cosa? Sí. Volviendo a lo de aceiteros, porque ahí está justamente un ejemplo que lo puede ver todo el mundo, es decir, con un paro y con piquetes tienen bloqueado el principal puerto de Rosario, con asambleas masivas de miles y miles de trabajadores, como están logrando tirar abajo el techo salarial y conquistar un salario que se acerque realmente a las necesidades que tienen los trabajadores. Entonces, para mostrar en chiquito, imagínate si el paro del 9 de junio se multiplicara el ejemplo de los aceiteros por miles en todas las ciudades, yo creo que la clase trabajadora va a estar muchísimo mejor para enfrentar esta situación y los ajustes que se vengan después de las elecciones también. Bien, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.